Bueno, buenas tardes a todos. Voy a compartir en primer lugar la presentación que tengo aquí preparada. Y nada, deciros que, bueno, en primer lugar, siguiendo con la presentación que ha hecho Moisés, me termino de presentar. Soy Jorge Mejía López y bueno, además de graduado en Ciencia de la Actividad Física y el Deporte, tengo el privilegio y la suerte de formar parte del grupo de seleccionadores de la selección de Castilla, de la Federación de Castilla-La Mancha, en concreto de la Federación de Castilla-La Mancha Mini, que es de la que yo estoy dirigiendo, la Levin masculina. Entonces, antes de comenzar, me gustaría decir un par de cosas. La primera, decir que, bueno, que tiendo a correr mucho al hablar, me tiendo al acelerar, entonces y sobre todo cuando tengo que decir, quiero decir muchas cosas. Entonces, si tiendo a acelerarme, escribírselo a Moisés para que me pegue un toque, porque si no, no vaya a ser que no nos enteremos. En segundo lugar, agradecer a las asociaciones que han organizado el evento, a la de Baloncesto de Castilla-La Mancha, a la de entrenadores de la Comunidad de Madrid, de la de Castilla y León, bueno, pues por la confianza y la oportunidad de poder estar aquí con vosotros y hablar este ratito, que la verdad es que me hace mucha ilusión y con la que espero, bueno, pues desde mi humilde experiencia intentar ayudaros en la medida de lo posible. Por otro lado, también decir que el trabajo que os voy a comentar no es un trabajo que he realizado yo solo, sino que hubiese sido imposible ponerlo en práctica sin la ayuda de Miguel y Rocío, que fueron los otros dos seleccionadores, entrenadores que estuvieron conmigo disputando el Campeonato de España, y Junior, que fue el seleccionador que comenzó este trabajo y sin el cual no hubiese, bueno, pues es posible que yo no estuviese aquí con vosotros ahora mismo. Y por último, decir que, bueno, que vamos a seguir la dinámica que habéis seguido en las otras charlas. Yo lo que voy a intentar es exponer todo en 30 minutos, voy a intentarlo, no alargarme mucho. Y bueno, en los últimos 15 minutos, si tenéis alguna pregunta, duda, sugerencia o crítica, yo estaré encantado de, en la medida de mis posibilidades, intentar responderla. Vale, pues sin más empezamos. El objetivo de la charla el objetivo que quiero cumplir con la charla es muy sencillo y es simplemente, aunque yo voy a hablar de mi trabajo con la selección y va a ir orientada sobre todo a la participación en el Campeonato de España, pero creo que es un trabajo que se puede aplicar de manera muy general a la situación que se encuentra un entrenador cuando llega a un equipo nuevo y es, pues sobre todo que cuando le dicen que pasa a ser entrenador o primer entrenador, pues las preguntas de ahora qué hago, por dónde empiezo, qué contenidos empiezo a trabajar, vale, pues intentar aclarar un poco desde la experiencia que yo tuve, cómo intenté solventar todas estas preguntas. Comenzaré exponiendo el planteamiento inicial que yo tenía cuando me designaron como seleccionador. A continuación, expondré las dudas y cuestiones que consideraba más importantes a la hora de planificar el trabajo que iba a realizar con la selección. Seguidamente expondré las decisiones que se tomaron, justificando el motivo y el método por el cual se tomaron dichas decisiones. Y por último, expondré de manera muy rápida una pequeña propuesta práctica de cómo llevamos todo este trabajo a la pista. También decir que el trabajo que yo voy a explicar, como he dicho antes, es un trabajo de selección que va orientado a la participación en el Campeonato de España, un torneo que, como veremos más adelante, tiene unas peculiaridades muy características, ya que bueno, sobre todo los jugadores con los que nos encontramos no es el mismo el trabajo con una selección que con un equipo de barrio, de pueblo, de colegio o de ciudad, ya que, bueno, el número, sobre todo el límite de tiempo que tenemos es mucho menor, ya que no tenemos 2 o 3 sesiones semanales, sino que tenemos un número de concentraciones muy repartidas en el tiempo. El torneo tiene unas características muy particulares porque los niños se encuentran en una situación que no es la habitual, las relaciones que se establecen entre ellos no es la misma que las de un equipo, aunque nosotros debemos de intentar a que sí lo sea, pero se ven mucho menos y no se conocen hasta que posiblemente comienzan a llegar al trabajo con la selección. Entonces, bueno, que aunque a pesar de todas estas particularidades y que me gustaría nombrar y que me gustaría recalcar al principio, porque creo que van a condicionar mucho el trabajo, creo que de todas maneras el trabajo se puede aplicar a cualquier equipo, como digo. Bueno, sin más comienzo y para empezar decir que, bueno, cuando yo comienzo, cuando la federación me designa como seleccionador, bueno, además de llevarme la alegría de los últimos años, yo tenía muy claro que tenía cuál era el juego que quería implantar con la selección porque consideraba que era el que más se adecuaba tanto a las características de los niños de esa edad como al torneo que yo iba a jugar. Entonces consideraba que en base a mi experiencia como entrenador y en base a lo que había aprendido en la carrera, en el grado de Ciencia de la Actividad Física y el Deporte, pues que, bueno, que debía predominar un juego
que debía predominar un juego rápido, con el 1 contra 1 como principal protagonista, con las defensas individuales a toda pista súper presentes y pues predominantemente un juego en el que, dadas las características de nuestros alumnos, estos pudieran tomar decisiones sin miedo a poder equivocarse, siempre asumiendo nosotros como entrenadores que que el error iba a estar presente y que era una parte de la formación de los niños que nosotros queríamos asumir. Para ello lo que hice fue, como no me parecía del todo correcto empezar a entrenar solo con mis creencias y con mis opiniones, lo que hice fue realizar un pequeño análisis a través del videoanálisis. Bueno, como podréis comprobar a lo largo de la charla, yo soy fiel defensor del videoanálisis o del scouting, como queráis llamarlo, ya que considero que se puede aplicar a cualquier categoría siempre que lo apliquemos de manera adecuada en función a los jugadores y la categoría que las encontremos. Pero aplicada de manera correcta, se puede aplicar a cualquier categoría, ya que las posibilidades y beneficios que nos ofrecen, si la aplicamos bien, como repito, son innumerables. Entonces, para realizar este estudio, lo que hice fue, en busca de respuestas, lo que hice fue seleccionar 15 partidos del mismo campeonato que yo iba a jugar, de Campeonato de España, de años anteriores, de la misma categoría, Levin masculina, y del mismo grupo. Nosotros jugamos, la selección de Castilla-La Mancha Levin masculina juega en grupo preferente. Podía haber seleccionado partidos de la categoría especial, pero bueno, como quería acercarme lo máximo posible a la realidad que yo me iba a encontrar, pues por eso cogí partidos de la misma categoría, del mismo campeonato y del mismo grupo. Aunque considero que si hubiese cogido partidos de la otra categoría, pues no hubiera cambiado mucho los resultados, a pesar de que las selecciones, bueno, pues hay en el grupo especial y selecciones que tienen mucho más nivel que nosotros. Entonces, este estudio lo realicé con 3 objetivos principalmente. Uno, ayudarme en la planificación del tiempo. Como bien hemos dicho antes, el entrenamiento con selecciones tiene muy poquito tiempo. Entonces, bueno, cómo repartir de manera eficiente ese tiempo. Por otro lado, comprobar si el tipo de juego que yo quería poner en práctica era el tipo de juego más adecuado para ese campeonato y era el que el resto de selecciones ponen en práctica, intentando comprobar, bueno, si lo que yo quería o consideraba que era lo mejor, pues realmente era lo que el resto de entrenadores consideraba que era lo mejor también. En mi opinión era muy separada de la de los demás. Y por último, analizar todas las complicaciones que me podría encontrar en el torneo, tanto dentro de la pista, es decir, en torno al juego, como fuera de la pista, en lo que envuelve al Campeonato de España. Este análisis lo dividí en 4 partes muy sencillas. En primer lugar, lo que hice fue analizar las fases del juego, es decir, un partido mini, cómo se reparte el tiempo, qué fase del juego tiene un peso más importante que otro. Por otro lado, lo que hice fue analizar el número de pases que se daban en cada posesión, con el objetivo de comprobar, bueno, cómo de rápidas o de lentas eran las posesiones y qué medios técnicos tácticos colectivos aparecían. Analizamos cómo finalizaban en tercer lugar los partidos, por un lado analizando las finalizaciones, desde dónde se realizaban los lanzamientos y de corta, media o larga distancia, y por otro lado, cómo se producían las pérdidas, si eran pérdidas forzadas o no forzadas en función del planteamiento y de la participación de la defensa en el juego. Y por último, y en relación a los datos obtenidos al número de pérdidas forzadas, lo que hicimos fue dividir la pista en partes para comprobar qué parte de la pista tenía un número de pérdidas forzadas más altas. Bueno, si de manera muy rápida comenzamos a analizar las fases del juego, porque no me pierda, por aquí. Vale, teniendo en cuenta que la categoría en la que nos encontramos, que es Alevín masculina, los partidos del Campeonato de España se juegan con 6 periodos de 8 minutos cada uno y, muy importante, el tiempo se ha recorrido menos en los 2 minutos, en los 2 últimos minutos del último periodo. Entonces, partiendo de estas características y, por ejemplo, poniendo como dato para comparar que en base a las estadísticas que muestra la página de la Asociación de la Liga Andesa del año pasado, de la temporada 19-20, en un partido de ACB de dicha temporada se jugaba una media de 135-145 posesiones por partido, englobando las de los 2 equipos. Entonces, en base a este dato, no sé si os podréis imaginar o podréis presuponer cuántas posesiones se juegan en un partido tipo del Campeonato de España Mini. Bueno, pues yo analizando estos partidos lo que obtuve fue que se daban un número de 187
una media de 187 intercambios de posesión por partido. Hay más posesiones, hay más intercambios que posesiones porque considerábamos intercambio aquellas circunstancias en las que el balón cambiaba de poseedor, pero no se llegaba a tener control de él. Por ejemplo, cuando se intercalan diferentes pérdidas o cuando hay pequeños palmeos debajo del aro. Bueno, pues eso lo considerábamos como intercambio, pero no como posesión. Y una media de 112 posesiones por partido. Esto, desde mi punto de vista, es un número de posesiones muy alta si atendemos a lo que hemos dicho antes, que se juegan 6 periodos de 8 minutos y que prácticamente todo el partido es a reloj corrido. La media de duración de un partido, de una posesión, de los partidos que analizamos, fue de 10,7 segundos. Y esto, para ampliar un poquito los datos, lo que hicimos fue repartir las posesiones, es decir, comprobar qué fase del juego en qué fase de juego se ubicaban el mayor número de las posesiones. Entonces lo que hicimos fue dividir la posesión. Aunque no existe una división temporal en la categoría mini, lo que nosotros hicimos fue, si desde que el equipo tenía dominio de balón hasta que terminaba su posesión, pasaban entre el segundo 0 y el 8, lo considerábamos como contraataque. Si la posesión acababa entre el segundo 9 y el segundo 16, fuese como fuese, la considerábamos como transición. Y si la posesión acababa entre el segundo 17 y el segundo 24, la considerábamos como juego posicional. Vale, pues los datos que obtuvimos fueron los que veis en pantalla, que son muy clarecedores y que nos ayudan a extraer la primera conclusión del estudio, y es que entre el contraataque y la transición engloban el 91% de las posesiones de un partido de minibásquet, por lo menos de los que yo analicé. ¿Esto qué quiere decir? Que si en un partido tipo encontramos 112 posesiones y el 9% de dichas posesiones va a ser juego posicional, en un partido de minibásquet nos vamos a encontrar con que 10, 9, 11, 12, 13 en algunos posesiones por partido van a ir orientadas al trabajo posicional. Como conclusión, ¿qué podemos extraer y como primera ayuda para la planificación del trabajo de selecciones? Bueno, que yo quería realizar con la selección, pues que todo el tiempo que yo tenía pensado dedicarle al juego posicional, se lo puedo dedicar al contraataque, a la transición, ya que me va a ser un tiempo mucho mejor invertido, y que no debemos perder la cabeza en estas categorías introduciendo consignas muy complejas para el juego posicional, pasar, cortar, reemplazar o normas muy prolongadas, ya que apenas se van a ver en el juego, no van a tener trascendencia porque apenas se van a jugar, solo 10 posesiones, 11, 12 posesiones. Entonces, como digo, esta fue la primera conclusión. Todo el tiempo que íbamos a dedicarle al juego posicional se lo pasamos a dedicar al contraataque y a la transición. Por otro lado, en el análisis de las posesiones, bueno, comenzamos analizando el número de pases y estuvimos que en una posesión tipo se daba una media de 3,2 pases por partido. Segunda aclaración, y más si tenemos en cuenta que el número que después de canasta, el primer pase que es obligatorio, que es el pase que se da después de canasta desde el fondo, ese pase es obligatorio y ya cuenta como un pase. O sea que en una posesión tipo solo nos quedarían 2 pases más para finalizar la posesión. ¿Esto qué quiere decir? Pues bueno, va en coherencia con lo del apartado anterior, que no merece la pena que perdamos mucho, bueno, no que perdamos, sino que invirtamos mucho tiempo en trabajar un juego posicional muy estructurado, muy consolidado a través de situaciones con muchos pases porque no se van a dar, no van a aparecer en el juego. Y aparte, son las que menos le gustan a los chicos porque son las más para dar de trabajar y muchas veces no las entienden porque como no las ven en los partidos, bueno, nosotros les echamos un rollo y le dedicamos un tiempo que luego ellos no ven aplicación real. Todo esto en coherencia con la necesidad de que los alumnos comprendan lo que están trabajando, que nombraremos al final. Si analizamos, por otro lado, cómo finaliza una posesión, podemos dividir, por un lado, los lanzamientos, que, bueno, como podéis comprobar y como era de esperar, casi el 50% de los lanzamientos en un partido de minibásquet se producen en situaciones próximas al aro. Y en cuanto a la media y a la larga distancia, desde mi punto de vista, en el mini también está pasando un poco como, como en el baloncesto senior. Es decir, que cada vez se tira desde larga distancia y el tiro a media distancia está tendiendo a desaparecer, ya que, como podéis comprobar en la imagen, bueno, se lleva la larga distancia tiene más de un 30% en comparación a la media distancia, que tiene en torno a un 20%. Por otro lado, diferenciamos cómo se perdía el balón. Es decir, que si nosotros, aunque ya os he pasado la imagen, ya os he dado una pequeña pista, si pensamos de manera previa al estudio que nos encontramos con edades muy tempranas en las que nuestros jugadores, bueno, por sus limitaciones físicas van a tener ciertas complicaciones para realizar algunas acciones,
o que les vamos a plantear un juego, como hemos visto en los dos apartados anteriores, muy rápido, en el que tengan que tomar decisiones muy rápidas, pues podríamos... dime. Anda, ¿no se ha visto nada en ningún momento? Bueno, no pasa nada, hago un pequeño resumen y ya está. Pues se debe haber salido. Bueno, pues entonces vaya rollo, porque aguantar mi careto mientras hablo a esta velocidad no veas. Mirad, os paso muy rápido las presentaciones. Sobre todo, bueno, estas no tienen importancia, que son los datos que he comentado al principio, pero sobre todo la que sí quiero que veáis es, bueno, la del número de posesiones por partido. ¿Sí se ve ahora, no, Moisés? Sí, creo. Sí, ahora sí se ve. La de la diferenciación de tiempos por partido, ¿vale? Que como hemos dicho antes, el contraataque y la transición se llevan casi el 90, bueno, casi no, el 91% de las posesiones de un partido de minibásquet. En la de las finalizaciones, repito, como hemos dicho, las próximas, que es de color azul, y las largas de color rojo, se llevan más del 75% de las finalizaciones de un partido, destacando las finalizaciones próximas a canasta, y en las que me encuentro ahora, que son, como estaba diciendo, que si atendiendo las características del juego, que es un juego muy rápido, con las tomas de decisiones muy rápidas, y las características de nuestros jugadores, que son jugadores en una edad muy temprana y con poquita experiencia, podríamos prever que el número de pérdidas forzadas, no forzadas, es decir, en los que el papel de la defensa no influyera para que se produjera la pérdida, pues porque no tuvieran suficiente fuerza para pasar donde quieren intentar pasar, porque se le escape el balón o porque la decisión que tomen no es adecuada, fuese superior al número de pérdidas o igual al número de pérdidas forzadas. Pero como vemos en la gráfica, 3 de cada 4 pérdidas que se producen en un partido, el papel de la defensa influye de manera muy considerable. Entonces, como estos datos nos llamaron mucho la atención, lo que hicimos fue analizar en qué parte de la pista se producía dicha pérdida. Para eso, ¿qué hicimos? Coger la pista de baloncesto y partirla en 3 partes, como veis en la imagen, partiendo desde donde está el jugador con balón, pista trasera, pista media y pista delantera, utilizando como referencia las líneas de triple senior y los fondos. Utilizamos las líneas de triple senior y no las de triple mini con el objetivo de que el reparto fuese lo más equitativo posible, porque de línea de tiro libre mini a línea de tiro libre mini nos salía una zona central mucho más grande que unas zonas de fondo más pequeñas, en comparación a las zonas de los fondos. Entonces, bueno, los datos que obtuvimos, en el primero de ellos fue de prever, ya que en la pista delantera donde se producía el mayor número de pérdidas forzadas, repito que son en las que el papel de la defensa influye de manera determinante en la finalización de la acción, pero lo que nos llamó la atención fue que solo en la pista, que en la pista de saque, en la pista trasera, se produce un número de pérdidas forzadas casi igual al número de pérdidas que se producen en pista delantera. Es decir, casi la mitad de las pérdidas se producen justo antes de pasar la línea de triple. ¿Esto cómo lo podemos explicar? Bueno, pues observando los partidos de dicho campeonato de manera muy sencilla. Y es que todos los equipos, durante todos los partidos, tienen establecidas defensas individuales presionantes a toda pista, zonales no, principalmente individuales, con el objetivo de forzar el error del rival. Entonces, esto nos lleva a la siguiente conclusión, que el trabajo de contraataque y el trabajo defensivo, o sea, y el trabajo ofensivo para ser capaces de superar la presión que nos van a proponer nuestros rivales debe de ser muy destacado y debe tener una cantidad de tiempo importante. Entonces, ¿cómo concluimos los datos que acabamos de exponer? Vale, pues de manera muy sencilla, destacar de nuevo que el juego rápido era como nosotros preveíamos, que debería de predominar en los entrenamientos, ya que, como hemos dicho antes, son muchas posesiones con un número de pases muy pequeños y con una duración muy breve. Por lo tanto, estos apartados debemos de tenerlo muy en cuenta en la preparación de los entrenamientos. También tenemos que decir que si las características del juego son esas y no va a haber un número de pases muy elevado, ya que no van a pasar de 2, el medio técnico táctico que va a aparecer en mayor medida va a ser el 1 contra 1. Por lo tanto, debemos dedicarle otra gran cantidad de tiempo a este medio técnico táctico, ya que va a ser la herramienta principal por la cual nuestros alumnos van a ser capaces de generar ventajas, de solventar los problemas y de jugar.
Y por último, la salida de presión, como acabamos de decir. Y más si nosotros en la categoría minibásquet tenemos en cuenta que en los 5 primeros periodos no se pueden realizar cambios. Es decir, que el quinteto que nosotros pongamos en pista, salvo lesión o alguna cosa extraña, va a ser el que va a tener que jugar los 8 minutos. Si nosotros ponemos un quinteto que no es capaz de solucionar la salida, bueno, que no es capaz, que no consigue salir de la presión que le plantea el equipo rival, como hemos dicho, que va a estar en todos los partidos, bueno, pues nos podemos encontrar que en esta categoría el equipo rival nos meta un parcial que sentencie el partido directamente o que nos sea muy difícil de remontar y que nos obligue a ir a remolque el resto del partido. Por lo tanto, la salida de presión hay que tenerla en cuenta casi como uno de los factores más determinantes en los partidos minibásquet. De manera muy rápida, ya que no me quiero pasar mucho, me quedan 10 minutillos, os voy a exponer una pequeña propuesta de puesta en práctica de cómo nosotros lo llevamos a la pista. De manera inicial, cuando los entrenadores nos reunimos para planificar cómo queríamos jugar, en base a los resultados que hemos obtenido, bueno, pues tuvimos en cuenta una serie de consideraciones previas que debían estar en todo momento presentes. En primer lugar, las tendencias características de la edad. Y es que cuando nosotros empezamos con un equipo a jugar un deporte colectivo con un móvil, como el baloncesto, solo con un móvil, bueno, pues nos encontramos que las imágenes características de que todos los niños quieren tener el balón en la mano, el egocentrismo hacia el balón, que debemos de trabajar, y por otro lado, que todos los jugadores se encuentran muy próximos al balón, porque ellos consideran que cuanto más cerca están, más probabilidades tienen de tener el balón, que es lo que quieren, en relación al apartado anterior. Por lo tanto, es muy importante que les expliquemos la correcta ocupación de espacios y la necesidad de estar abiertas, de abrir el campo, ya que lo que ellos piensan, que es estar cerquita del balón, van totalmente en contra de lo que es el juego real, que es cuanto más espacio haya, más fácil va a ser obtener ventaja. El siguiente aspecto que tuvimos muy en cuenta, con lo que hemos visto en el vídeo, es la presión que nos van a plantear los rivales, ya que va a ser individual a toda pista, y presente en todos los partidos. Y por otro lado, las características del torneo, que son unas características particulares, ya que, como hemos dicho antes, bueno, pues dadas las edades de nuestros jugadores, es posible que sea el primer torneo, bueno, que jueguen de estas características, con tanta gente en la grada, con el público tan cerca, con tanta presión, que nosotros tenemos que intentar quitársela, pero es que ellos quieren hacerlo bien. Entonces, la presión que ellos se meten en algún momento pueden llevarlos a estar un poco agobiados. Y por otro lado, que es posible que sea la primera vez, bueno, que juegan un torneo separado de sus familias, que duermen con el equipo, etc. Entonces, todas estas consideraciones creemos que también había que tenerlas en cuenta. Por otro lado, o sea, una vez tenido en cuenta todo esto, lo que hicimos fue empezar a construir el juego. Bueno, como hemos dicho antes y según lo que hemos visto en el vídeo, empezamos de atrás hacia adelante, que yo creo que es como se suele hacer. Empezamos a construir nuestro contraataque siempre teniendo en cuenta la presión del rival, es decir, siempre lo hacíamos con presión y lo que hacíamos es modificar las normas defensivas, en primer lugar, de manera muy genérica, pero con el objetivo de que nuestros jugadores fuesen capaces no de interpretar, sino que hayan vivenciado la gran mayoría de las normas defensivas que les iban a proponer los rivales para que cuando en un partido se las encontraran, que primero que ya fuesen situaciones conocidas por él, en las que tuviesen la sensación de que son capaces de solventarlas y por otro lado, que cuando nosotros les recordásemos cómo podemos sacar esa presión, pues que ellos no fuese una norma nueva que se da de manera rápida en un partido, sino que ya la hayan practicado en algunos entrenamientos. Esto de nuevo lo hacíamos por medio del binanálisis. Lo que hicimos fue analizar los partidos de años anteriores, comprobar cuáles fueron las normas defensivas más comunes y a partir de ahí ponerlas en práctica en los entrenamientos. Después lo que hicimos fue empezar a construir nuestra presión para ayudarnos a construir el ataque también. Entonces, un entrenador se colocaba con el equipo de ataque y lo que hacía era que trabajaba esa faceta del juego y otro entrenador se colocaba con el equipo defensor que lo que hacía era trabajar esa faceta y así facilitábamos, bueno, que los jugadores, bueno, luego se cambiaba, como es obvio, pero luego lo que hacíamos con esto era que los jugadores fuesen capaces de focalizar su atención mucho mejor en aquella parte del juego que estuviésemos trabajando, ya que sobre todo al principio, pues realizábamos una parte de entrenamiento, un equipo defendía y el otro equipo atacaba y luego cambiábamos, que les ayudaba a entender cuáles eran la misión que tenían que cumplir o que queríamos que hicieran, que facilitaba el feedback con el entrenador, que sí estaban cambiando de rol, ataque-defensa, de manera muy rápida, intentábamos metérselo todo de golpe. Una vez construido el contraataque,
pasamos al juego de la transición y posteriormente, y con el tiempo que nos sobró, intentamos introducir alguna norma muy genérica para el juego posicional, ya que, como habíamos visto, no nos merecía la pena dedicarle tiempo al juego posicional. Entonces metimos alguna norma como pasar y alejarse o que las esquinas siempre estuvieran ocupadas, pero vaya, cosas muy genéricas que apenas nos llevase tiempo trabajarlas. Y por último, y a destacar, el juego del 1 contra 1, ya que, como hemos dicho antes, va a ser la principal herramienta para solventar todos los problemas de un partido y para que nuestros jugadores consigan ventaja. Entonces, el trabajo de 1 contra 1 que estaba presente en todos nuestros entrenamientos, nosotros les dábamos mucha importancia y eran seleccionados con mucha conciencia, ya que lo que buscábamos era que en esas situaciones de 1 contra 1 se trabajaran de manera específica todas aquellas acciones que tuvieran una transferencia real al juego que nos íbamos a encontrar. Por ejemplo, si nosotros hemos dicho que el equipo rival nos va a plantear defensas presionantes durante todo el partido, tenemos que trabajar situaciones de 1 contra 1 en las que se trabaje de manera eficiente el trabajo de recepción, que nuestros alumnos sean capaces de solventar situaciones de 2 contra 1, intentar evitar hacia la zona a la que nos están orientando los compañeros, que sean capaces de realizar cambios de mano en carrera, ya que si queremos que corran, tendremos que darle alguna herramienta para que esquiven o se libren de la marca de algún defensor que pueda aparecer por medio. Y igualmente en defensa, en el trabajo de 1 contra 1 defensivo, bueno, pues ser capaces de dificultar la recepción, de orientar hacia el lado donde nosotros queríamos que fuesen, salvar o intentar ayudar a un compañero que era sobrepasado con el saltar y cambiar, etcétera. Entonces, bueno, como digo, el trabajo de 1 contra 1 tenía un papel muy, muy, muy destacado y muy presente en todos los entrenamientos, pero siempre teniendo muy claro qué queríamos trabajar en cada uno de esos ejercicios y no jugar 1 contra 1 por jugar. Y por último, y ya para concluir, ya os dejo tranquilos, de todo el planteamiento que hicimos fue a través de una serie de consideraciones metodológicas que considerábamos que tenían mucha transferencia al juego que nosotros les íbamos a plantear. Por ejemplo, hacíamos mucho hincapié en la velocidad de reacción, ya que en estas etapas, aunque la velocidad es una capacidad, sobre todo la velocidad de reacción es una capacidad que tiene pues, un alto valor congénito hereditario, hay una parte que también se puede entrenar. Nos acordamos, todos hemos visto seguro la típica imagen en un partido de minibásquet en que un jugador tiene el balón, el árbitro le pita una infracción, ese jugador o no está de acuerdo o no entiende y se queda parado, se queda protestando y llega un jugador del equipo rival y lo que hace es quitarle el balón, sacar y un compañero suyo meter canasta cuando el jugador que había perdido el balón todavía está viéndola venir, que no sabe lo que ha pasado. Entonces nosotros intentábamos, por medio de normas en los ejercicios, trabajar estos aspectos. Algunas normas que utilizamos mucho eran, bueno, ejercicios de cambio de rol muy rápido para que se acostumbrasen a atacar, defender sin perder mucho tiempo en el pensar que había pasado en medio, o forzar situaciones como la que digo. Por ejemplo, cuando estábamos jugando algún partido, algún ejercicio, la persona que estuviese ejerciendo de árbitro en ese momento, el propio entrenador, pitaba una infracción que no estaba muy clara para intentar inculcar a los jugadores que aunque tú no estés de acuerdo, aunque tú no entiendas muy bien la infracción que te la han pitado, bueno, pues que cuando termine el partido entonces analizamos el porqué o si está bien pitado o no, pero en ese momento lo que tienes que hacer es asumir que te han pitado, dejar el balón y cambiar de rol. Entonces, por medio de esas normas intentábamos darle mucha caña a la velocidad de reacción, que en un partido de minibásquet, todo el que haya visto un partido de minibásquet, son partidos súper rápidos y en los que influye de manera determinante. Por otro lado, utilizamos muchas normas que favorecieran bueno, pues la velocidad del juego, la duración de las posesiones que hemos visto en el estudio. Por ejemplo, y al principio lo que hacíamos era utilizar normas que premiaran la finalización de ataques en breve espacio de tiempo. Por ejemplo, si se consigue una canasta de manera adecuada, es decir, porque las primeras situaciones que nos encontrábamos era que los jugadores, cuando les decíamos que tenían que intentar finalizar lo antes posible, bueno, pues que tendieran a no pasar el balón o a precipitarse. Entonces, bueno, para intentar evitar eso, siempre que la canasta fuera en buenas condiciones y por debajo de 8 o 10 segundos, el tiempo que estableciéramos, le dábamos un valor extra. Y pasando al final, a luego ya no darle valor extra, sino que si el ataque pasaba de cierto tiempo, le quitábamos el ataque. Si cuando estaban jugando, si pasaban, contábamos en voz alta y cuando pasaba de 8, 10, 12 segundos el tiempo que estuviéramos estipulado, si el equipo no había conseguido un lanzamiento en buenas condiciones, tenía que dejar el balón en el suelo y ponerse a defender y el otro equipo cambiar de rol rápido y empezar a atacar.
También necesitábamos de la necesidad de enseñar a los jugadores a concentrarse en situaciones con muchos estímulos presentes. Como bien hemos dicho antes, bueno, el campeonato es un campeonato que se juega con muchísima gente alrededor, con una situación de agobio y de estrés que aunque tú intentes rebajarla, el propio jugador se la va a meter. Entonces intentamos provocar en los entrenamientos y en los preparamientos de preparación situaciones parecidas para que primero los jugadores se acostumbren y que entiendan que no pasa nada. Siempre a través del refuerzo positivo, como aparecerá ahora, pues que se acostumbren a esas situaciones y que empiecen a focalizar la atención en el juego y en lo que nosotros queremos realmente, no en que lo está viendo su tía o que está muy nervioso porque no ha metido ninguna canasta y ya vamos por el periodo 3 o situaciones de estas. También destacar que, bueno, y en relación a lo que acabo de decir, es muy importante plantear situaciones de desventaja. No, o sea, no plantear situaciones de desventaja, sino controlar el nivel de frustración que tienen nuestros jugadores en las situaciones de desventaja que se puedan encontrar. Es decir, esto va en relación a lo último que os quiero contar. Nosotros queremos que nuestros jugadores sean competitivos, que aprendan a luchar, a no dar por perdido ningún balón y a intentar ganar hasta el último segundo del partido, pero queremos que disfruten jugando, que no dejen el baloncesto porque el agobio y el estrés al que les somete el partido es superior a lo que ellos pueden controlar. Entonces, combinábamos un ejercicio en el que el grado de estrés fuese un poquito más alto con situaciones en las que el grado de relajación o de consecución de éxito fuese superior. Por ejemplo, cuando les metíamos un ejercicio de inferioridad numérica en los que los jugadores, se agobiaran un poco o les apretáramos un poco, lo combinábamos con ejercicios de superioridad que nos ayudaran a conseguir éxito de manera muy rápida. 4 contra 2, 3 contra 1, o situaciones, juegos o concursos de tiro desde posiciones cercanas para que consigan el éxito de manera muy rápida. Entonces intentábamos compensar, ya que tenemos que ser conscientes de eso, del nivel del estrés al que sometemos a los jugadores y sobre todo en estas edades tan tempranas. ¿Cómo hacíamos esto? Bueno, pues principalmente por ejercicios que premiaran el acierto en vez del error. Nosotros intentamos a lo largo de toda la preparación fomentar que nuestras consignas fueran orientadas hacia aquellos jugadores hacia aquellas situaciones en las que hacían lo que se les asignaba, pero en algún momento también hay que decirles qué es lo que están haciendo mal. Entonces, para esto lo que hacíamos era intentar que los jugadores comprendieran qué es lo que nosotros queríamos de ellos y por qué lo queríamos. Es decir, si a nosotros nos van a presionar durante todo el partido, les enseñamos un vídeo en el que se ve al resto a los equipos rivales presionar y les explicamos cómo tienen que recibir el balón, y así entienden que si reciben de esa manera van a tener una consecución de éxito mayor, es más sencillo que cuando tú les estés corrigiendo, le estés dando feedback al jugador, él entienda qué es lo que ha hecho mal, intente hacerlo bien porque entiende que si lo hace de esa manera, bueno, entiende y asimila, o sea, practica que si lo practica de esa manera va a tener mayor probabilidad de éxito. Entonces, bueno, pues con todo esto, nada, solo agradeceros mucho la atención. Espero no haberme acelerado y espero haber explicado bien, que no os hayáis aburrido mucho y nada, no sé si hay alguna pregunta o sugerencia y nada, que lo he dicho, que muchísimas gracias. Me ha hecho mucha ilusión estar con vosotros este ratito. A ver, bueno, lo que nosotros... esto lo que nos pasó al principio fue que este estudio lo hicimos una vez que el trabajo de selecciones ya había comenzado. Entonces, lo que nos va a hacer a nosotros ahora es ayudarnos con el trabajo de los años posteriores desde el principio. ¿Por qué? Porque, bueno, como bien ha dicho antes el compañero, en una selección no están los 12 mejores jugadores, sino que están los 12 jugadores que mejor se adaptan al juego que nosotros consideramos que es el que debemos de llevar al Campeonato de España. Entonces, cuando nosotros vayamos a realizar las concentraciones previas, pues intentaremos orientarnos o realizar situaciones en los partidos que fomenten la aparición de dichas situaciones para intentar ver qué jugadores son los que mejor se adaptan a esas situaciones. Entonces nos va a resultar más sencillo ver qué jugadores son los que nos van a aportar más en cada una
de las concentraciones que realicemos con la selección. Perdóname, no encontraba el botón. Nada, Eh, nada, no te preocupes. sí, ¿cómo hacéis el seguimiento? Esto es una pregunta mía, ¿vale? De Moisés Martínez. ¿Cómo hacéis el seguimiento de los chicos? Porque claro, aprovechando que Borja en la anterior ha hablado de cómo lo hacen en Madrid, ¿cómo hacéis vosotros el seguimiento? Aunque en tu caso estamos hablando de tú como seleccionador, ¿no? ¿Cómo haces el seguimiento de los chicos antes de que vayan a la concentración? A ver, bueno, nosotros, bueno, se hacen desde Benjamín, pre-Benjamín y Benjamín. En Castilla-La Mancha lo que se hacen son pequeños circuitos en los que, bueno, ya se empieza a echar un ojo y a ver a los jugadores de prácticamente todos los equipos, porque lo que se hace es como una pequeña liga y determinadas concentraciones en las que juegan muchos partidos, entonces es muy fácil ver muchos jugadores en un espacio reducido de tiempo. Eso en las categorías previas. Y en las categorías ya de la selección, como por ejemplo la Levin, pues lo que hacemos es estando muy presentes en la competición de dicha categoría, viendo muchos partidos de la federación y haciendo un pequeño seguimiento a través de un fichero de gran parte de los jugadores, gracias también a la aportación de los entrenadores de los clubes y de los seleccionadores previos, intentando hacer bueno, que lo que uno entrenador ve un año, que no se pierda en el olvido, sino que la persona que va después pues pueda utilizar esa información y intentar ampliarla o utilizarla para el desarrollo de las selecciones. O sea que es un trabajo no solo de las 3 o 4 concentraciones previas que se realizan a la elección de los chicos, sino que, sino que es un trabajo que se realiza durante toda la temporada, pues ya que es que hay muchos chicos, es muy difícil abarcarlos a todos. Entonces, cuando más entrenadores sois, más fácil es llegar al mayor número. Al ser una comunidad tan amplia, con digamos tantos kilómetros, por ejemplo aquí en Madrid digamos relativamente más sencillo en cuanto a distancias, ¿no? Las distancias que tenéis que recorrer allí para desplazaros a los distintos partidos y demás, con lo cual el contacto con los chicos, estabas diciendo que es muy importante los entrenadores de los clubs, ¿no? Que mantenéis contacto con ellos, o sea que hay buena comunicación entre los clubs y la federación en cuanto a todo este tema. Claro, a ver, bueno, yo puedo hablar desde mi experiencia. Las veces que yo he necesitado hablar con algún entrenador o para pedirle información de algún chico o algo así, nunca he tenido ningún problema. O sea que yo supongo que la relación es bastante buena. En el resto de casos no te puedo decir. Pero ya te digo, como es muy difícil, pues yo por ejemplo vivo en un pueblo de Ciudad Real, ir a Guadalajara supone muchas horas, entonces no puedes estar yendo todos los fines de semana. Pues a través de dicha comunicación o a través de los circuitos que te digo en los que se reúne a una gran cantidad de equipos en un periodo de tiempo muy corto, por ejemplo en un fin de semana o algo así, pues facilita mucho dicho trabajo, porque si en un fin de semana eres capaz de ver a todos los equipos que están jugando, bueno, a todos no, a una gran parte de los equipos que están jugando el torneo o la liga, te facilita mucho el trabajo que si cada fin de semana te tienes que estar desplazando hacia un pueblo para ver a dos equipos diferentes. Entonces, sobre todo ese apartado yo creo que nos ayuda mucho y nos facilita el trabajo. Perfecto, pues en principio no tengo más preguntas que hacerte. En caso, ya sabes que a estas horas de la tarde, como te he comentado antes de empezar tu charla, ha ido bajando un poco la asistencia y el número de preguntas. Independientemente te las trasladaré porque a posteriori va a haber preguntas en el grupo seguro. Vale, bueno, no te preocupes. Yo ya te digo, como he dicho, encantado de ayudar o intentar responder a las preguntas que salgan y ya está. Pues encantado de que hayas participado. Interesante el tema que nos has planteado y en otra ocasión seguro que te tenemos por aquí nuevamente. Bueno, muchas gracias a vosotros, como he dicho al principio. La verdad es que ha sido un gusto y un privilegio estar con vosotros este ratito.